Tuve un embarazo, digamos, regular, sin ninguna mayor dificultad, salvo a los 7 meses, donde de una ecografía de rutina de embarazo detectan el ventrículo derecho ligeramente engrosado. Fue difícil, fue duro, fue confrontante. Cómo la naturalidad con la que tú expones la condición diagnóstica de tu hijo va naturalizando el terreno, ¿no? Y si sientes que tus propios recursos no te están ayudando a avanzar, bueno, miremos al lado. Bienvenidos a Modo Síndrome de Down, el podcast que acompaña a las familias. Aquí encontrarás conversaciones con profesionales de la salud y con familias que comparten sus vivencias, dudas y aprendizajes. Cada episodio es una oportunidad para escuchar experiencias reales, recibir herramientas y sentirnos acompañados. Porque en este proceso no estamos solos, estamos en modo síndrome de Down. Tu hijo tiene síndrome de Down. No es solo una noticia, es un antes y un después. Hoy hablamos de un tema que nos ha tocado vivir a todas, recibiendo la noticia en el sistema familiar. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Modo Síndrome de Down. Bienvenida, Anité. Cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias. Bueno, las acompaño aquí en el deseo de trasladar no solo mi formación profesional, sino mi experiencia de vida como madre de un joven de 24 años con síndrome Down y hace 24 años haber recibido la noticia de su condición diagnóstica. ¿Fue difícil? ¿Cómo fue? ¿Ya tenías hijos? Sí, fue difícil. Fue difícil, fue duro, fue confrontante. Alejandro es el tercero de mis hijos. Tengo 2 mujeres antes, muy seguiditas. Alejandro nace cuando mis hijas tienen 5 y 4 años. Tuve un embarazo, digamos, regular, sin ninguna mayor dificultad, salvo a los 7 meses, donde de una ecografía de rutina de embarazo detectan el ventrículo derecho ligeramente engrosado. Entonces, a los 7 meses me hacen un ecocardiograma fetal y el médico especialista me hace saber que me despreocupe, que recién estábamos aprendiendo a estudiar, a conocer el corazón del feto, que era una mujer joven con 2 embarazos anteriores sin ninguna dificultad y que continúe con tranquilidad en el embarazo. Entonces llega muy cerca el momento del parto, que se había programado una cesárea. Mi segunda hija pesó 4 kilos y fue parto natural, así que se organizó una cesárea porque se intuía que este bebé podía ser grande, del mismo tamaño. Claro. Así que empecé a organizar lo que toda mujer embarazada tiene que organizar y hablé con el pediatra y le hice saber que lo necesitaba para un 9 de abril, porque el 8 de abril tenía que ir a votar por el presidente de Perú en ese entonces. Y le hago saber al pediatra que por favor revise bien porque debía asegurarse de que todo funcionara a partir de esta observación que me habían hecho a los 7 meses. Afortunadamente este pediatra consulta con una pediatra cardióloga y 3 días antes de la cesárea programada me hago un nuevo ecocardiograma fetal y ahí se evidencia, se visibiliza la cardiopatía compleja con la que Alejandro venía, ¿no? Recuerdo, por mi experiencia profesional, pregunté si esto tenía relación directa con un bebé con síndrome Down, tanto al pediatra como al médico que me hizo la ecografía, el ecocardiograma. Ambos dijeron que no y en realidad ¿qué había para decir que sí y que se ganaba, digamos, en ese momento, ¿no? Sin desmerecer la importancia de la anticipación, de la intervención primaria, ¿no? De conocer dentro del útero
que hay una formación de un bebé con síndrome Down. Y bueno, Alejandro no pudo nacer en el Perú, tuvimos la suerte de poder viajar. Acá no había ninguna intervención posible. Y bueno, nace fuera, a las horas de nacido, le hacen un cateterismo y bueno, pasamos cerca de 20 días entre morfinas y transfusiones y bueno, todo lo que uno puede imaginar en relación a una cardiopatía tan compleja. Y es el día en el que me van a dar de alta. Vale la pena señalar que durante esos 20 días de espera, bueno, seguimos programando la vida de nuestro hijo, ¿no? Y había nacido fuera, y qué tal si era médico, imagínate si era cardiólogo, y terminaba trabajando en ese hospital que nos había acogido con tanto profesionalismo. Horas antes de salir de alta con él, nos dan una confirmación diagnóstica que nunca la habíamos sospechado, ¿no? Aunque mi marido confiesa que habían algunas situaciones que algo le llamaban la atención, ¿no? Fue duro, fue muy difícil, ¿no? En algún momento recuerdo que en un congreso para padres me pidieron que hablara del tema, que describiera, ¿no? Y yo me atreví a señalar que es un dolor como si te arrancaran el alma, ¿no? Y a partir de ahí, claro, empieza a fluir o entrar en juego un poquito la naturaleza individual de cada quien, la mochila que traes, y empiezas como que a empoderarte, ¿no? Sin embargo, va y viene la noticia, ¿no? Es un rum rum constante, ¿no? Son 24/7 que ahí estás, ¿no? Dándole vuelta. Y en lo personal, no pretendo que esto se generalice, pero en lo personal siempre lo describo como una suerte de lucha con el pensamiento, ¿no? Aunque pocas veces lo he comentado hoy, en la confianza que nos tenemos y en el deseo de poder, en mi historia personal, ayudar a otros. Y yo recuerdo, por ejemplo, una noche estaba durmiendo y tenía un sueño. Estaba soñando algo muy, muy, muy confrontante, muy, muy angustiante. Y me despierto. Y dentro de mi sueño habían 3 cosas. La primera era que mi hija, la segunda, Rafaela, se había perdido. La otra no me la acuerdo y decidí no inventarla. Y la tercera era que Alejandro tenía síndrome Down. Entonces me despierto con este agobio tan intenso y resuelvo la primera y veo a Rafaela en la cuna. Entonces Rafaela no se había perdido, estaba en su cuna, era un sueño. La segunda la resuelvo también. Y la tercera es cuando voy a la cuna de Alejandro y ahí está, ¿no? Y ahí está esa condición diagnóstica. Y cuando me permito contar esto tan personal, tan íntimo, lo hago en la intención de entender cómo se procesa todo esto, ¿no? A nivel cerebral, a nivel de esta suerte de negación, ¿no? Lo que muchos psicólogos llaman el duelo y los pasos del duelo, que no soy tan pegada a la letra en lo que a la literatura se refiere a este concepto, pero sí, efectivamente, ¿no? Vas pasando por una serie de procesos que tu mente quiere creer que no es verdad, ¿no? En este caso, que era un sueño, ¿no? Es curioso porque en algún momento también pensé que entre el nacimiento y la operación y demás lo habían cambiado, ¿no? No era mío. Tal vez el mío andaba dando vueltas por ahí en el hospital, sin la condición diagnóstica, pero no me coincidía porque estaba la cardiopatía muy claramente definida, ¿no? Simplemente lo que quiero trasladar es que es una confrontación muy fuerte, es un sentir muy complejo y bueno, eso es
los primeros pasos que uno va dando en esta experiencia de vida, en este desafío de vida que a muchas nos ha tocado vivir, ¿no? A muchas y a muchos nos ha tocado vivir. Uh-huh. Para Uh-huh. decir, Uh-huh. entender en ese momento algo, pero Uh-huh. familia, tu entorno Sí. cercano, hermano. Sí. ¿Cómo te esperan al bebé? Claro que sí, claro que sí. Bueno, es complejo decirlo porque sé que no siempre se cuenta con esa, no me atrevería a llamarlo suerte, ¿no? Entonces, suena como arrogante decir que tuve esa suerte, ¿no? De contar con mi esposo, que demostró una fortaleza infinita, ¿no? Si estaba quebrado por dentro, seguramente que tenía su propia lucha de emociones, sin duda, ¿no? Pero se mostró muy fuerte, ¿no? Es y ha sido siempre un pilar fundamental en la armonía o en la estabilidad emocional que se requiere reorganizar frente a una noticia o a un desafío como este, ¿no? Mis hijas, chicas, efectivamente, como dices tú, no muy conscientes, ¿no? Y sin embargo lo fueron integrando poco a poco, ¿no? Hay una anécdota que yo siempre cuento y es, a mi hija la segunda era muy de muñecas, ¿no? Era muy maternal, entonces invita a una compañera del colegio a clases y empiezan a jugar a las muñecas. Yo en el cuarto de al lado escucho, ¿no? Entonces se las daban de comer, las llevaban a pasear, las hacían dormir. Cuando eso escucho la voz ronca de mi hija que dice, ¿no? Y después la llevábamos a su terapia. Habían Y asumido entonces, como parte de... ¿no? Desde la habitación de al lado, tú dices, o sea, ¿cómo vas incorporando, ¿no? Cómo independientemente de todo el proceso emocional por el que tienes que pasar, la naturalidad con la que te esfuerzas cada día para manejar el tema va cobrando naturalidad en todo tu espacio, ¿no? Desde allí, por ejemplo, no solo en los primeros semanas y meses, sino también cuando ya te enfrentas a un colectivo de la educación. Alejandro fue a un nido regular, cómo la naturalidad con la que tú expones la condición diagnóstica de tu hijo va naturalizando el terreno, ¿no? Entonces, el decir, tiene terapia, ¿no? Me voy corriendo porque tiene terapia de lenguaje. Entonces, como que la gente afloja un poco y dice, habla naturalmente, ¿no? No sé, este tema del síndrome de Down me tiene loca, ¿no? Entonces, cosas que tú vas incorporando y que parece mentira, que además asumas también una tarea adicional, pero va relajando el entorno, ¿no? Entonces, nada, son experiencias que vas viviendo que, claro, tienen relación directa con tu propia naturaleza, con tu carácter, con tu personalidad, con tu historia de vida, con todas las herramientas que traes en la mochila para enfrentar el desafío, ¿no? Claro, porque a veces cuando recién nacen dice, ¿cómo voy a dar la noticia? Y ahora, ¿cómo lo digo? Y ahora me van a mirar tantas cosas que después dices, pasa el tiempo y dices, ¿por qué perdí el tiempo pensando en esas cosas, no? Sí. Y yo me acuerdo bien claro, el psicólogo que nos apoyó nos dijo, en la medida en que tú estés fuerte y cómo des la noticia al resto, va a ser la reacción de los demás, y eso es verdad. Uh-huh. Que también es desafiante, ¿no? Porque estás recibiendo esta información, estás sabiendo que eso va a ayudar, pero también estás en el derecho de sentir y de decir, estoy agotada, o sea, estoy triste, tengo pena, ¿no? Entonces es como complejo, ¿no? Porque por un lado tienes que ser guerrera, pero por otro lado tienes que saber y tienes que sentir que tienes el derecho
de estar como estar. Transitar por eso, Exacto. lógico. Así es, ¿no? Y hay que validarlo, ¿no? Porque creo que la propia maternidad, ¿no? Te invita a ser guerrera, a ser valiente, a poderlo todo, al sacrificio. Y la maternidad no es así, ¿no? O sea, la maternidad también te invita a decir, no puedo, estoy agotada, ¿no? Esto no es lo que esperaba. Y sin sentir culpa después, ¿no? Pero es un transitar, ¿no? Es un día a día para ir incorporando esto que nadie espera, ¿no? Y no por uno, sino por el hijo, ¿no? Y nadie quiere. Sí, Es la verdad. correcto, ¿no? Aunque alrededor de esto también hay mucha polémica, ¿no? O sea, yo recuerdo una vez fui fuertemente confrontada por señalar que si yo pudiera elegir que mi hijo hubiese nacido o no con síndrome Down, pues indudablemente hubiese elegido que nazca síndrome Down. Y me confrontaron fuertemente, ¿no? Analizando que entonces no había procesado aún, no había aceptado. Y yo lo reitero, o sea, por supuesto, ¿no? A mi hijo no lo cambio por nadie, pero si pudiera elegir, o hubiese podido elegir, ¿no? Dentro de las anécdotas que me gusta compartir, yo recuerdo, íbamos en el carro con una de mis hijas, ella tenía 5 años, y de la nada, estábamos solas en el carro, y de la nada me dice, a mí no me importa que mi hermano tenga síndrome Down, ¿no? Entonces yo me sorprendí diciendo, ¿qué pasó? Y le digo, bueno, sí, a mí tampoco, pero si hubiese podido elegir que no tenga síndrome Down, hubiese preferido que no tenga síndrome Down. Y volteó, me quedó mirando y me dijo, ¿en verdad? Oh. O sea, y fue un en verdad tan profundo, ¿no? Que fue un poco, estás validando lo que no me atrevo a decirte y te estoy diciendo en otras formas, ¿no? Y yo le dije, por supuesto, ¿no? O sea, no lo cambiamos por nadie, lo amamos, lo queremos, pero si alguien nos hubiese dado a elegir, pues hubiésemos elegido que no tenga síndrome Down, ¿no? Claro, porque de todas maneras vienen en desventaja, ¿no? Y no vamos a ser eternas. Y sí le das todas las herramientas, todo, pero en un mundo tan competitivo y que todavía no hemos aprendido a vivir con la diversidad, no es fácil. ¿Sí? O en una naturaleza humana en donde la maternidad te supone mirar a ese hijo en tranquilidad, en gozo. Y no digo que una persona con síndrome de Down no viva tranquilo ni en gozo, pero que las cosas sean fáciles, o sea, en una sola palabra. O sea, tú puedes tener un hijo de 5 años que va a dar su examen de karate y no aprueba, y no es que vamos a llorar, o sea, casi una lección de vida, pero ¿qué hubieras preferido? ¿Que apruebe o que desapruebe? Que apruebe, era lo que todos esperábamos, era lo que le iba a ser fácil, lo que lo hacía escalar un peldaño más, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Yo lo traslado con esa transparencia, con un sentir que, repito, es absolutamente personal. O sea, cada quien transita por la experiencia y va madurando esto, y en la vida lo vas trasladando en formas distintas, en palabras distintas. Repito, esto es algo muy, muy personal, ¿no? Muy Por individual. Y es la idea de este espacio, poder decir lo que sentimos sin juicio alguno. O sea, todos tenemos la libertad de sentir, y te aseguro que muchas personas de la comunidad sienten lo mismo, pero a veces por la sociedad misma condicionan a tener una opinión y no necesariamente decir lo que sentimos. Sí, es cierto, ¿no? Pero creo que los grupos de padres, el encontrarse con colectivos que han vivido o están viviendo, ¿no? Yo recuerdo muchísimo una señora que tenía mucha culpa porque a partir de la confirmación de la condición diagnóstica, asociada también a una cardiopatía, prefirió en algún momento, deseó en algún momento que el hijo partiera, ¿no? Entonces hay una sensación ahí de un sentimiento de culpa muy grande,
Y no estamos para desmerecer el sentir, el pensamiento, el deseo en ese momento. Era tan fuerte que dices, vamos, dejémoslo, ¿no? No voy a poder, no va a poder. Y pasan por tu mente situaciones que todas son absolutamente válidas, respetables, ¿no? Y el hecho de no hablar de eso te aísla y al contrario, o sea, te quiebra en soledad. Una persona me contó, llorando, me dijo, su hijo ya tenía 15 años, 16, y me dice, yo no le quise dar de lactar cuando me enteré. No quise. Y simplemente me fui a un cuarto y no quise, y creo que, no sé, 3, 4 semanas se bloqueó. Y después reaccionó, después entendió, después de llorar, después, y luego su hijo ya adolescente tenía problemas conductuales y decía, es mi culpa. Es mi culpa, porque yo le hice eso. Entonces, pero no lo podía conversar, no lo podía hablar con nadie más. ¿Por qué? Porque qué mala madre, ¿cómo no va a hacer eso? ¿No? Entonces el juicio, el que te señalen, porque tú tampoco sabes qué hacer, no necesariamente todos tenemos una estructura familiar, no necesariamente tenemos un acompañamiento, ¿no? Entonces es válido totalmente lo que, exacto, lo que los se pueda sentir. desafíos son inmensos, ¿no? Y no hablamos de temas emocionales, hablamos pude escuchar otro de los episodios de ustedes donde hablaban de toda la carga económica que eso refiere, ¿no? Entonces son muchísimas las presiones, ¿no? Y hay que afrontar y afrontar y afrontar. Ahora, donde habría muchísimo que seguir trabajando, aunque hemos avanzado, es en todo el equipo multidisciplinario, transdisciplinario, que empezamos a incorporar. O sea, por lo general, aunque menos, pero por lo general siempre son todas las tareas que a ti como madre se te van a asignar, ¿no? Debes, ¿no? Así, así, así. Y es un sinfín de responsabilidades cuando adicionalmente te estás adaptando al solo hecho de ser madre, ni siquiera con una condición diagnóstica, ¿no? Entonces, claro, yo creo que desde allí podríamos tener un poquito más de formación de los profesionales de la salud, de la intervención temprana, para no mirar solamente al bebé que necesita, pero mirar a una mamá, ¿no? O sea, permitirla a una mamá en un espacio de terapia física, poder... permitirla llorar, sentir, manifestarse. Exacto, ¿no? Hace poco, y también lo comenté en algún capítulo cuando fuimos con Tere en algún evento, una mamá levantó la mano y dijo, no, mi hijo tiene 2 meses de nacido, vengo, no sé si de Huancavelica, de Huancayo, de algún lado del Perú venía, y vengo a encontrar respuestas, porque donde yo estoy no encuentro nada, y se echó a llorar. O sea, y había una profesional al lado y le dijo, bueno, ya, pero tu hijo es respuesta de lo que tú eres, nos levantamos porque nosotros somos la fortaleza. Sí. Ella quería llorar. Exacto. Ella quería llorar. Exacto. Entonces, creo que nos deben dejar llorar. Exacto. O sea, y sentir y pasar por ese proceso. Exacto. Llorar y escuchar, ¿no? Inclusive ni siquiera vas a tener respuestas exactas, ¿no? Ni orientaciones 100% acertadas. Entonces, a veces es el solo poder escuchar a esa mamá, a ese papá, ¿no? Y mirar a ambos, ahí también, ¿no? De pronto son los dos que pueden estar atravesando por mismos procesos, ¿no? Entonces, es escuchar a los dos, es acompañarse, es encontrar un equilibrio entre cuando le toque ser fuerte a uno y le toque caer al otro, ¿no? No es repito de nuevo, ¿no? No encuentro la palabra exacta, pero no es la suerte que siempre se tiene, o la fortaleza que siempre se tiene, pero digamos, es lo ideal, ¿no? Los abuelos, ¿no? Cobran un rol fundamental, ¿no? Sin embargo, cada abuelo tiene su naturaleza, su experiencia de vida, entonces también vas a escuchar situaciones que no son las más ideales para el momento, ¿no? Pero independientemente de que a veces encuentras el escenario familiar ideal, hay veces en que no encuentras ese escenario y simplemente hay que seguir transitando con lo que tienes en este proceso, ¿no?
Claro, y a veces también la familia te puede ayudar mucho, pero tú todavía no sientes ese haber pasado esa situación y aceptarla del todo, ¿no? Entonces es ahí donde no hay que asustarnos. En algún momento va a pasar, pero Correcto. claro, hay que ponerle también fuerza que pase, ¿no? También, claro, o sea, cada quien tiene sus ritmos, cada quien tiene su proceso, ¿no? Su capacidad de integrar todo esto. Pero claro, también hay que ayudarse. Y si sientes que tus propios recursos no te están ayudando a avanzar, bueno, Busca ayuda. miremos al lado y sin duda debe de haber profesionales o familias o otras madres que puedan ayudarte y orientarte, ¿no? Pero cada quien tiene sus tiempos, sus ritmos, sus procesos y eso es absolutamente respetable, ¿no? Ahora hay una comunidad que no sé si has escuchado hablar, hay una comunidad que se llama Alegre el Barrio y ellos buscan acompañar a la mamá que recibe la noticia de la llegada de un niño con síndrome de Down. Así es, ¿no? Con Son, otro mensaje, digamos, ¿no? Ir sí, cambiando la mirada. sí, Y no sí. estás sola, ¿no? Exacto, No estás exacto, sola. exacto, Bienvenida. ¿no? Sí, conozco el colectivo, y eso, ¿no? El mismo nombre lo describe, ¿no? Alegre el barrio, ¿no? Es grupos de padres, ¿no? Grupos de padres que se tienden una mano y que se acompañan en este transitar y van avanzando en el proceso, ¿no? Claro, ahora también la sociedad está cambiando, ¿no, Anité? No es como hace 30 años, o hace 25 años, o hace 9 años. O sea, nos falta mucho, por cierto, pero ya estamos teniendo otra mirada, ¿no? Es Es cierto, porque ¿no? están también más visibilizados, hay una corriente de aceptar la diversidad, y bueno, y es trabajo de nosotros. Sí, sí. En alguna medida, por supuesto, te doy la razón, sin duda hemos avanzado. Hay otros aspectos que vale la pena mencionarlos, ¿no? Y es como estas expresiones que todavía se escuchan, ¿no? Cuando te dicen, me lo han dicho a mí, ¿no? O sea, ay, va a ser tu compañero de toda la vida. No, mi compañero, Ya no para eso quiero. elegí a mi marido, ¿no? Claro. Este, o sea, situaciones de eso, o es un angelito, ¿no? O no se le nota. O bueno, también, ¿no? Recibe la noticia y lo mira y dice, pero no se le nota, pero debe ser muy leve lo que tiene, ¿no? Absolutamente ajeno a la realidad, o sea, las características físicas no tienen relación directa con las capacidades y posibilidades individuales que a futuro va o no va a desarrollar, ¿no? Entonces, sí es cierto, ¿no? Pero todavía hay que salir de ese, digamos, de ese sentimiento sublime del hijo con síndrome Down, que una pureza y que no hay maldad. Oh, creo que podemos levantar la mano rápidamente y contar varias Melanie. maldades que nuestros hijos han hecho, Angelitos ¿no? no son. No son angelitos, ¿no? Y eso de alguna manera también contrapone, ¿no? Yo siempre digo, no, angelitos, no. Los ángeles no necesitan ni deberes ni derechos, ¿no? Y nuestros hijos necesitan deberes y derechos. Entonces, Deberes. exacto, ¿no? Y ahí está este camino que tenemos que seguir andando, para, siempre digo yo, ¿no? Para que cualquier experiencia que te haya tocado vivir, no solamente te sirva para crecer, sino para hacer crecer a los demás, ¿no? Claro. Y para eso hay que afrontar todo un proceso y poder dar después, ¿no? Poder servir a partir de la experiencia que uno ha tenido, ¿no? Anité, yo tengo una pregunta que me nació acerca de una charla a la que también asistí y una persona había perdido a su hijo mayor y decía, ¿no? A las mamás les digo que no se olviden de ellas, no se olviden de ellas porque cuando dedicamos toda nuestra vida a una persona y luego esa persona no está por X circunstancias, me imagino que el vacío que debe ser espantoso. Y yo me empecé a cuestionar, o sea, ¿y realmente uno puede hacer una vida al margen de un diagnóstico así? O sea, en tu caso, tú ya tenías un centro
¿cierto? Y digamos que eso acompañó. ¿Tú crees que hubiera sido posible si estabas trabajando en otro tema? Yo lo veo poco posible, ¿no? Yo creo que la vida te lleva por eso y todas las balas van sumando a ese proyecto. Pero no lo sé, es desde mi punto de vista. ¿Tú qué Sí. opinas al respecto? A ver, si analizamos un poco, ¿no? Digamos, hay cosas curiosas, si puedo trasladar un poquito más situaciones personales. 9 meses antes de que nazca Alejandro, viajo a un congreso para padres y profesionales de niños con síndrome de Down. El congreso era en Washington, habíamos criado a las chicas casi seguiditas. Mi esposo había estudiado en Washington, entonces dijimos, vamos, ¿no? Entre otras cosas, al congreso. Estuvimos en el congreso, armamos ahí una mesita de lo que en ese entonces se hacía en el Perú. Me acuerdo que había mucha información sobre integración educativa y participamos del congreso, ¿no? Con mi esposo. Él maneja bastante mejor el inglés que yo, así que ahí lo tuve de traductor. Y de ese congreso regresé embarazada. Y a los 9 meses nació Alejandro con síndrome de Down, ¿no? ¿Coincidencia, no coincidencia? No sé. Yo lo que digo es que me dice también el congreso que hasta el niño me lo traje. Y siempre, de alguna manera, un poquito también en relación a tu pregunta, ¿no? O sea, siempre he querido separar muy bien mi aspecto profesional de mi maternidad, ¿no? Y a la vez juntarlas, ¿no? Y a la vez que mi maternidad en esta situación tan puntual de tener un hijo con síndrome de Down complemente mi responsabilidad profesional y pueda llegar de mejor manera a otras mamás, ¿no? Yo, antes de tener a Alejandro, ya tenía un ejercicio profesional de 7 u 8 años. Y sí, seguramente si hago memoria, recuerdo muchas veces haber estado detrás de un escritorio diciéndole a una mamá, me imagino cómo te sientes, ¿no? Me imagino. No te imaginas nada. Si no lo has vivido, no tienes idea, ¿no? Sin desmerecer a los profesionales que tienen la responsabilidad de apoyar, acompañar, contener, y sin haber tenido la experiencia, no lo desmerezco, ¿no? Pero sí, si me haces la pregunta, sí te digo, ¿no? O sea, es como tener mucha empatía con esa persona porque es una experiencia que has vivido, ¿no? Mm. Y sí, o sea, de alguna manera tienes un poquito más de formación respecto a lo que tienes que hacer. A ver, si eres una mamá pediatra, pues seguramente tienes más información de lo que cualquier otra mamá que no sea pediatra tiene en términos de atención de la salud de tu hijo, ¿no? Y si tienes una formación relacionada con la educación especial, entonces, claro, vas a tener más información. Pero una cosa es la madre y otra cosa es la profesional, ¿no? Entonces, así hemos ido un día a la vez en la vida de Alejandro, con aciertos, con desaciertos, intentando todo y más, sin saber a dónde vas a llegar y a dónde no. Pero acostándote todos los días sabiendo que algo hiciste, ¿no? Y acostándote algunos días también sabiendo que hoy no hiciste nada y que te lo merecías, ¿no? Uh-huh. Pero por sobre todas las cosas sabiendo que hay un humano ahí, ¿no? Que la condición diagnóstica la dejas a un lado y que muchas de las respuestas que a veces quieres tener las vas a visibilizar de una forma mucho más rápida cuando dejas el diagnóstico al lado, ¿no? Sí. Entonces, olvidarte pues de terminología antigua, digo yo, en relación a edad cronológica, edad mental, ¿no? Coeficientes intelectuales, o sea, nada. En todo caso, si queremos hablar de inteligencia, la inteligencia emocional que tienen nuestros hijos, o muchos de nuestros hijos, es significativa en la vida de ellos y en la vida nuestra, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Es una mamá mortal,
que va aprendiendo de la vida y sobre todo tratando de dar lo mejor, ¿no? Para todos sus hijos, ¿no? Y a veces hasta te olvidas, ¿no? No sé si te pasa ahora que están grandes. Estás haciendo algo y desde que ya. Y después digo, claro, no me entendió, le dije tan rápido, porque espero que me entienda al toque y ya tomo, respiro y le digo, ¿no? Pero a veces te olvidas realmente. Por ejemplo, antes, cuando era más chico, yo salía con él a la calle y andaba como muy pendiente si lo miraban o no lo miraban, qué respuesta da. Ahorita me vale, ¿no? Pero hace como 2 años fui al cine con él, solos, y justo nos fuimos caminando y salía la gente, era hora punta, y efectivamente todavía los miran. Pero como ya estamos tan acostumbrados a convivir con ellos que ya no te interesa si lo miraron o no lo miraron. Entonces es eso, ¿no? Aprender, valorar y vivir con él y no estar pendiente del diagnóstico. Hay una suerte de ejercicio de vida, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, cuando he vivido situaciones similares a las que describes, ¿no? Nada, desde pequeño hasta ahora, en donde, por ejemplo, podíamos haber estado en un restaurante y el niño de la mesa de al lado constantemente voltea, o la niña, para el ejemplo que voy a poner, ¿no? Constantemente voltea y voltea. Es más, puede voltearse completamente a la silla y quedarse mirando. Entonces, yo volteaba y le decía a Alejandro, creo que le gustas. Entonces, él, ¿no? Algo de lo que podía estar como que, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué me mira tanto? Levantaba, ¿no? Cuéntale de Wong, cuando una señora le diste la orden para que vaya a traer y la señora... Sí. Obedece. Y eso que no le he dicho en alemán. Eso es. O sea, es revisar todo eso, ¿no? O cuando vas a un restaurante, ¿no? ¿Qué va a pedir? Y viene el mozo y dice, ¿y el niño qué va a pedir? ¿Qué niño? Es un joven, lo que pasa es que come años como su madre, digo yo. O sea, darle un poco. Al final, ¿qué estás haciendo? Estás instruyendo, ¿no? Estás preparando ese hábitat para él, para los que vienen detrás, pero nada, con un espíritu de alegría. Si yo dijera otra cosa, como esa joven, esa señora amargada, ¿no? No ha procesado todavía, no ha aceptado la condición diagnóstica, ¿no? Por eso vive así. Entonces, nada, tomarlo desde la alegría que te viene mucho más, ¿no? El otro día voy a contar una anécdota. Hace poco se tenía que ir a un club. Y la verdad, pedimos el taxi de aplicación y bajé a acompañarlo, ¿no? Y el señor lo vea. ¿No va a ir señora? No, él va a ir solo. ¿Pero conoce el lugar? Sí. ¿Y alguien lo está esperando? Señora, por favor, disculpe, pero no lo puede acompañar. Claro. ¿Pero qué te preocupa? ¿Y quién me va a pagar? Yo te voy a pagar ahorita y ya le pagué para que vaya tranquila, ¿no? Por la aplicación. Pero, ¿puede anotar mi teléfono y darme su teléfono? No se moleste, por favor. O sea, yo sentía la buena intención, pero el miedo, hasta que Jaime, no te preocupes, yo puedo ir solo. Él mismo. Claro. Claro, hoy por hoy, Alejandro es capaz de decir eso, ¿no? Soy un joven, ya, ¿no? Empoderado un poco de la repetición esta y de este intento de seguir formando sociedad, comunidad, ¿no? Y independientemente de cómo uno se invita a vivir la vida, ¿no? Hay situaciones también que confrontan, ¿no? Experiencias tal cuales, ¿no? Que hemos tenido. Recuerdo una vez estábamos en el supermercado, entonces la señora que atendía en el supermercado me pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces yo le digo, oye, ¿quieres saber cómo te llamas? Entonces él me queda mirando como diciendo, ¿pero por qué tengo que ir dando mi nombre, no? Bueno, dije yo, que lo entienda como una cortesía, ¿cómo se llama? Entonces él dice su nombre y la señora dice, no, yo tenía un hijo como él, pero el mío se murió. Entonces, es cómo este ser humano va procesando todo esto, ¿no? Va entendiendo cómo va calando en su psiquis toda esta
este ruido que llega a sus oídos, ¿no? Recuerdo otra oportunidad, estaba en la misa y todavía no había empezado la misa, entonces estaba hablando. Entonces la señora de al lado le dice, le toca el hombro y le dice, te felicito, yo tengo una nieta como tú, pero no habla tan bien. Entonces es todo esto, ¿no? Otra vez era pequeño y se había animado, porque antes no se animaba, a pararse de la mesa en el restaurante en el que estábamos e irse a jugar con unas niñas que estaban ahí en la zona de juegos. Entonces, cuando pasa un tiempo prudente, mi hija se acerca y las niñas le preguntan a la hermana de Alejandro, ¿el qué tiene? ¿Ah? Entonces, él mira, ¿no? Observante. Entonces viene la respuesta natural. Él tiene síndrome Down. Ay, nosotras tenemos una prima como él, pero no es tan normal. O sea, voy a poner sobre la mesa estas situaciones, independientemente de que hemos reído un poco con experiencias, situaciones de vida que viven nuestros hijos y tratamos de darle la vuelta, pero tampoco podemos dejar de ver estas otras confrontaciones que tienen y cómo esto va, ¿no? en su cabeza y procesando y demás, ¿no? Entonces, sí, sin duda también son situaciones en las que hay que atender y escuchar y de pronto hasta traer a él la conversación para procesar lo que ha escuchado, lo que ha vivido, etcétera, ¿no? Entonces, sí, claro, caemos un poquito en el reírnos, ¿no? Hacer de este desafío una experiencia que nos renueve las energías, pero también hay situaciones que son agotadoras, ¿no? Y está bien decirlo. Y hay que seguir avanzando, ¿no? Eso es. Sí, sí, tal cual. Tal cual, seguir avanzando y con altas y bajas, ¿no? Así es. Hablaste en relación a la noticia, ¿no? Y cómo vas procesando todo esto. Y hay algo de lo que no se dice mucho y creo que es importante ponerlo sobre la mesa y naturalizarlo. Esta suerte de pérdida del hijo deseado no es de un tiempo. O sea, a ver, digamos, si ha habido una oportunidad de ir a la escuela regular, pues nuevamente confrontas la escuela regular con el hijo que llevas y claro, que ahí lo llevas y llena de amor y de aceptación y de todo, pero nuevamente confrontas, ¿no? Yo recuerdo y yo lo expongo porque digo, si solo una persona llegara a escuchar mi sentir transparente, abierto y honesto, y si logro que una persona logre validar su emoción, en buena hora lo dije, ¿no? Para mí, por ejemplo, era muy duro ir a las actuaciones del Día de la Madre. O sea, ¿no? Es duro. Era duro. Claro, y no es que no lo amaba a mi hijo y no estaba orgullosísima de lo que había logrado y era lo que queríamos y estaba alcanzando objetivos, pero ahí estaba, ¿no? Aunque en su media lengua intentando cantar en inglés o recitar una poesía de 5 párrafos, estabas ahí, orgullosa, pero había una confrontación, ¿no? Sí, entonces, claro. Y así otras etapas de la vida, ¿no? Con situaciones en las que te sabes ya de 50, 55 años y deberías de estar en otro plano, ¿no? No acompañando, guiando. Entonces, naturalmente, digamos, como un proceso, una suerte de proceso natural de evolución, ¿no? De madurez, pues ya no es que deberías de estar preguntando, ¿no? Si te bañaste o estás llevando tal cosa o tomaste la pastilla, porque a los 25 o 30 años naturalmente un hijo ya no necesitaría de esa supervisión, ¿no? Entonces, es un largo camino, ¿no? Es un largo camino que digo yo, mientras más lo naturalicemos y más lo expongamos
de una forma absolutamente abierta a lo que siento, es más llevadero. Y es como realmente también acompañamos. Así es. Es como realmente, porque a veces uno piensa que no, lo que yo estoy sintiendo está mal. Yo me siento sumamente culpable porque siento esto, y no. Muchas sentimos lo mismo. Así es. Yo tenía hasta hace poco miedo de recoger a Lucía al colegio. Miedo, ¿qué habré hecho hoy día? Miedo, y era como que sentías la mano, el cuerpo que ya, vamos, un reto, recogerla al colegio. Y claro, es complejo. Y cómo también, ¿no? Como padres hay que empoderarse de tantos, ¿no? Yo recuerdo, entre tantas anécdotas, ¿no? Recuerdo un día que me llaman, otra vez ir al colegio, ¿no? Me siento y me dice, señora, estamos muy mortificados porque ha ido a la biblioteca, y entonces se ha puesto a jugar, ha dicho que no es momento de juego, que tiene que hacer esto y qué sé yo, y que no es posible, y que así no va a entrar a la biblioteca. Y he terminado de hablar muy serio con él y me ha quedado mirando y me ha dicho, qué sexy eres. Y bueno, ahí uno todo lo que tienes que señalar, ¿no? En relación a lo que él pueda haber estado en su cabeza maquinando y demás. Anité, el tiempo en el podcast, en internet, queda un poco corto para todo lo que queremos conversar y enriquecernos con tu experiencia. ¿Qué nos dirías como últimas palabras a la comunidad que te está escuchando? Que seamos felices, que vivamos cada desafío con ganas, con entusiasmo, que los días que las ganas y el entusiasmo estén bajoneados, lo respetemos también. Exacto. Que no creamos ser perfectas como madres, que no hay madres perfectas, que vayamos un día a la vez y que miremos la vida siempre con optimismo y gozosas de lo que vamos logrando. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Amigos, muchas gracias por seguirnos en este capítulo del podcast. Síganos en nuestras redes, Instagram, YouTube, TikTok. Estamos también en Spotify y en nuestro canal principal YouTube. Hasta la próxima.